Bueno, hoy vamos a hablar de Primera de Corintios 2 y 3. Entonces, Isa, ya sé que no te había dado los versículos, pero vamos a estar viendo Primera de Corintios 2 y Primera de Corintios 3. ¿Quién sabe quién era Pablo? Justino, ¿quién era Pablo? He traveled all around, like, not the whole world, but he traveled all around, like, different regions, like Greece, preaching the word of the Lord. Exactamente. He was also a tent maker, right? Yeah, so he was a tent maker, and that was the way that he was able to, like, interact with the Gentiles as well with the. Yo no sabía que era un tent maker, yo no sabía que hacía casas de campaña. He had a job that was, like, very humble, that, like, he also worked while doing his ministry, and it allowed him to, like, connect with, like, a different, like, to more people. Like how we can go to our jobs and connect. Y bueno, sí, exacto, como dice Maquela. Entonces, en una de esas, Pablo le estaba escribiendo una carta a la iglesia de Corintios. Y y vamos a enfocarnos en esa carta que les escribió. Entonces, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, les está recordando de cuando él estaba hablando con ellos y les dice: yo cuando fui a predicarles tenía mucho temor, me sentía débil, estaba temblando. Les dice: pero yo no fui a predicarles con palabras grandes o un mensaje sabio o con algo así que los quería persuadir, sino dijo, solamente era, dice, hablar de Jesucristo y a Él crucificado. O sea, es increíble, ¿no? Que no se trata de nosotros ni de lo que podemos hacer ni qué tan sabios somos, sino que Él estaba solamente dispuesto a ser utilizado por Dios, y al hablar, sin preparar nada grande ni nada, simplemente al hablar se reflejaba ese poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo confiaba que Dios podía hacer eso en su vida, ¿no? Y que mostraba su poder a través de él y le reconocía. Y me gusta mucho eso que dice, para que la fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y y es lo mismo aquí, ¿no? Ahorita no es de que, ay, a ver qué mensaje trae Emanuel o pues yo ahorita, ¿no? Tania, no, o sea, es solo compartir de lo que Dios nos enseña, ¿no? Y de lo que Dios quiere, cómo Dios nos quiere usar. Y del 6 al 8, en 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 8, dice que cuando estamos en el Espíritu exponemos el misterio de la sabiduría, y dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría, porque si hubieran conocido esa sabiduría no hubieran crucificado a Cristo, ¿verdad? O sea, luego no dice justo de príncipes, luego los gobernantes, y de que tienes que estar tan preparado, ¿no? En cosas de el gobierno, y de que tienes que ser, yo trabajo en eso, entonces a veces de que siento que tengo que ser tan inteligente y saber todo, pero al final del día la gracia de Dios es suficiente, el poder de Dios es suficiente. Y así ellos, ¿no? O sea, eran príncipes, pero no tenían sabiduría, por más inteligentes que eran, y yo, o sea, no sé, ¿no? Tanto que tenían, pero no tenían esa sabiduría, porque si hubieran tenido esa sabiduría no hubieran crucificado a Cristo, ¿no? Entonces, pues Dios nos revela, el punto es que Dios nos revela muchas cosas a través del Espíritu Santo. En el versículo del 7 al 13 nos dice que el Espíritu todo lo escudriña y nos muestra lo más profundo de Dios. Y no sé, Isa, si me podrías poner, es
Primera de Corintios 2, del 7 al 13, para que los leamos juntos. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quién se acuerda de este versículo en el campa pasado? Sí, sí, ¿verdad? Bueno, ¿ya están listos para el campa de este año? Okay, muy bien. Y después dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y después, esto es muy impactante, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso me ha ayudado últimamente mucho porque he estado batallando mucho como con batallas de la mente. Y siempre me aferro a esta palabra que dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo digo como, no, yo tengo la mente de Cristo, de que ayúdame, Señor, pon tu ley, tu palabra en mi mente, ¿no? Y es muy increíble cómo podemos pasar un día y si no estamos siendo espirituales nos perdemos de tanto que Dios quiere decirnos, que nos quiere enseñar o que quiere que a veces digo como que Dios me está queriendo decir algo, pero yo ando aquí en mi mente súper clavada o voy con mi propia perspectiva, mis preocupaciones y paso mi día y luego hasta, no sé si se han dado cuenta que la diferencia entre un día bueno y un día malo muchas veces que es, exacto, sí, ¿no? Y como de que nuestra actitud y cómo vamos a tomar ese día, lo de que no, estoy muy cansada, voy a tener que hacer esto y no estoy preparada para esto y nos metemos tanto en eso que dejamos que nuestra mente sea inundada con todo eso, ¿no? De que puros garabatos. Hoy imprimí unas cosas en el trabajo y no sé si, que por aquí está mi bolsa. Solo la voy a enseñar porque está muy chistoso. Tenía que imprimir algo y nada más no podía. Y no podía de que ver cómo, o sea, la impresora no me estaba funcionando. Y acabé haciendo esto. Y después literalmente dije, así está mi mente. Y es increíble, ¿no? Porque luego intentamos hacer las cosas de que, no, yo, y esto, y esto, y esto, pero estamos tan así que luego ni siquiera te tomas un momento de que, a ver, espérate, así está la impresora. Y, o sea, después de 1000 años, por fin pude, o sea, por fin salió. Pero literalmente no lo hice yo ni siquiera, le tuve que pedir ayuda a alguien en mi trabajo. Yo como le digo, o sea, mi mente está así, no puedo pensar, o sea, no puedo. Y, y me dice mi amiga del trabajo, es que hay algunas cosas que solo tienen, o sea, hay una manera correcta de hacerla, solo una. Intentas hacer esto, el otro, de que no sale, va a salir mal. Solo hay una y o sea, algo que me quedó súper así, es así, en nuestro día a día solo hay una manera de que ese sea un buen día y es andar en el Espíritu.
¿no? O sea, esa es la única manera. Tenemos que ser espirituales en nuestro día a día, porque si no hay tantas cosas que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir y no lo escuchamos, ¿no? Y y me pasa mucho, todos los días digo como no quiero perderme, no quiero salirme de tu voluntad, Dios, de que por favor ayúdame a permanecer en tu voluntad, ¿no? Y y, y bueno, así. Entonces, pero algo que me da mucha, ¿cómo se dice? Esperanza es esto que dice, el último versículo que leímos, que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y antes de eso estaba diciendo que el Espíritu conoce las cosas de Dios. Y Dios o sea, tenemos al Espíritu, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, podemos andar en el Espíritu porque Dios nos dio el Espíritu que proviene de Dios. Y yo creo que esa es como la respuesta, la manera correcta, ¿no? Que solo así va a salir así, bien, bonita, así. y me ayuda porque digo, que a lo mejor en el día alguien me habló feo y yo sentí feo porque me hablaron feo y hasta luego sentimos, no sé si les ha pasado, de que por adentro de que cuando te enojas, sientes como que hasta te hierve la sangre por adentro y te dan ganas de responder gritándole a la persona o no sé, en mi trabajo últimamente hemos estado trabajando como de 8 a 2 de la mañana y al siguiente día lo mismo y lo mismo. Entonces, básicamente como vivir con esas personas, ¿no? Me imagino que pues ustedes lo viven, si viven con sus papás, viven con su familia, pues hay roces y así, ¿no? Y luego, pero como estoy como a cargo del equipo, no puedo no puedo nada más reaccionar igual, ¿me entiendes? O sea, no puedo, si me dicen algo grosero, o sea, tengo que ser diferente. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Que seamos diferentes, que si alguien te habla mal, de que Dios, tómate un momento, de que take a moment, take a breath, piensa de que o sea, de que what would Jesus do? ¿Cómo respondería Cristo en este momento? ¿No? De que, ok, a lo mejor quieres de que darle un zape a la persona, pero no, de que no lo pienses. Dile a Dios que te cambie ese pensamiento, dile a Dios que te cambie esa manera, esa mentalidad, esa manera de pensar, esas emociones, porque tanto viene o sea, todo comienza por la mente, ¿no? Empezamos a tener pensamientos y esos pensamientos nos llevan a sentir ciertas emociones y esas emociones nos llevan a tomar acción y a reaccionar y nuestras actitudes que tenemos. Entonces es tan importante y es algo que Dios me ha estado enseñando mucho en esta temporada que es importantísimo sujetar nuestra mente a la palabra de Cristo y específicamente su palabra, porque luego me pasa que cuando me siento así en mi mente, literalmente lo único que me devuelve esa paz, lo único que me quita el dolor de cabeza, lo único que me ayuda a sentirme segura y protegida es la presencia de Dios, ¿verdad? Es abrir su palabra, leer su palabra y nos dice cosas como, oye, ¿sabes qué? Tú tienes la mente de Cristo. Oye, ¿sabes qué? Tú tienes el Espíritu. O sea, es impresionante cómo Dios nos ayuda tanto a través de su palabra, ¿no? Y es una oración, como estaba diciendo, creo que Shu acá, eso te ayuda a tener un mejor día. O sea, podemos decidir, es nuestra decisión. ¿Quieres tener un día normal o quieres tener un día en el que vas a dejar que Dios te use, en el que vas a dejar que Dios te enseñe, en el que vas a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida? O sea, es nuestra elección, ¿no? Y algo que me impresionó mucho fue que Pablo, cuando empieza el capítulo 3, no sé si lo puedes poner, Isaac, 1 Corintios 3, 1, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y ahí sí, o sea, me quedo como achis, ¿no? Porque yo no quiero, imagínense que viniera, o sea, no sé, tú eres la iglesia de Corintios, ¿no? Y viene Pablo y te está diciendo eso. O sea, yo digo como Dios, yo no quiero que tú o sea, que estás intentando decirme algo, pero yo porque estoy siendo carnal y no estoy siendo espiritual, no te pueda escuchar y no pueda entender lo que tienes para mí, lo que me quieres decir, o sea, que es básicamente lo que les está diciendo aquí Pablo, ¿no? De que no pude hablarles como a espirituales, solo les pude hablar como a carnales. Y da ejemplos, ¿no? De lo que estaba pasando. Habían contiendas, habían envidias, o sea, ¿cuántas veces no caemos en eso, ¿no? En nuestros días, que hay peleas en nuestra casa, o a lo mejor con nuestros jefes, o pasa esto, pasa el otro, tantas cosas, ¿no? Que están en nuestro alrededor, pero es nuestra responsabilidad de cómo vamos a reaccionar, ¿no? Y cómo vamos a tomarnos las cosas, de que pedirle a Dios que nos cambie nuestra mentalidad para que podamos ser espirituales y no estemos ahí picados y enfocados en la cosa incorrecta, sino que podamos enfocarnos en el cielo y podamos andar en el espíritu. Y Pablo les dice, ¿no? De que no se trata de quién está con Apolos y quién está con Pablo, porque ahí se traían una cosa de que quién seguía a Pablo y quién era Apolos, y les dice, enfóquense, se trata de Dios y somos colaboradores en Él. Y quiero que leamos juntos, esa es el 3, 5 al 9, dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, yo pienso que es tan fácil perder el enfoque en nuestro día a día, ¿verdad? Porque hay tantas cosas, hay tantas preocupaciones, tantos temas que tenemos, que a veces decimos como, no, tengo que solucionar esto y tengo que saber esto y tengo que y la. Pero al final del día no importa, o sea, la gracia de Dios es suficiente. Y tenemos que como que, me pasa mucho que digo como, a ver, bueno, siento que Dios me habla y me dice, enfócate, enfócate. Y eso me ha estado pasando últimamente mucho, ¿no? Que como hay tantas emociones y es un ambiente tan así de que high stakes, te puedes solamente picar en las cosas mundanas del día a día y en las cosas chiquitas que digo, Dios, gracias por confrontarme y decirme, hey, despierta, enfócate en mí, se trata de mí, ¿no? Y eso me impactó mucho porque eso es lo que Dios les está, pues lo que Dios les está diciendo a la iglesia de Corintios a través de Pablo. Dice, de que no es quien planta ni quien riega, sino Dios quien da el crecimiento, y somos colaboradores de Dios, o sea, en eso hay tanta esperanza, ¿no? Y después más adelante del 10 al 17 nos habla que el fundamento es Jesucristo. O sea, todo cuando el fundamento de lo que estamos haciendo, de lo que guía nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, si nuestro fundamento es Cristo, vamos a edificar. Y esto lo dice que su gracia es suficiente, que no, o sea, no necesitamos ser la gran cosa o tener títulos o tener inteligencia o tener casa o tener esas cosas ya seguras, ¿no? No se trata de eso. Ay, se murió mi computadora, pero lo tengo aquí.
no Panda el Cúnico, porque lo tengo aquí. Ay, sí, la única que está así soy yo. Pero bueno, me identifiqué muchísimo en esa parte. Y luego Isa, ¿me podrías poner Romanos 7 del 18 al 25? Todavía no, pero ya viene. Ahí al final de Corintios nos dice que somos templo de Dios y que su Espíritu mora en nosotros. Y dice que no es por nuestras fuerzas ni por nuestra sabiduría, sino que Dios conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, y por eso tenemos que andar en el Espíritu. O sea, por más acá que nos creamos y que, ay, estoy leyendo mucho y estoy yendo a la iglesia, es de que al final del día nos gana la carne, porque pues naturalmente somos pecadores, ¿no? Entonces dice como hasta el más sabio, ¿no? Tiene pensamientos vanos, y por eso tenemos que andar en el Espíritu. Y pues es difícil aplicar eso del día a día, pero Isa, ¿puedes poner Romanos 7 del 18 al 25, por favor? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A veces les pasa eso, de que quieren hacer el bien, pero como aquí dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Después dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y eso es lo que lo hace difícil cada día, ¿no? El hecho de que a veces, aunque queramos hacer el bien, o sea, somos pecadores, ¿no? Y tenemos eso eso nuestro hombre interno, ¿no? Nuestra alma. Y por eso es tan importante que cada día tengamos momentos con Dios y que podamos ser espirituales a lo largo del día, ¿no? Para poder ser diferentes. Y me encanta esta última parte que dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenemos esa elección todos los días de que voy a seguir a la carne, que es la ley del pecado, o voy a seguir al Espíritu, ¿no? Y poder realmente tener la palabra de Dios en tu mente. ¿Cuántos no batallan, la verdad, con su mente? A veces con pensamientos. Está cañón, ¿verdad? Y pues a mí eso me da mucha esperanza. Y pues algo que se me hizo súper interesante es que encontré que cada día pues, tenemos como 60,000 pensamientos, y de esos 95 se hacen de forma automática y 80% de esos son negativos. O sea, está cañón, la verdad, esta batalla de la mente cada día. Pero yo creo que mientras mientras regresemos a la palabra, pues vamos a estar bien, ¿no? Y mientras estemos siendo espirituales, vamos a estar bien. Puse aquí unos versículos Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza,
en esto pensad. Entonces, pues yo les animo a orar y pedirle a Dios que intercambie sus pensamientos con verdades bíblicas y que nos ayude a discernir, porque muchas veces lo que está en nuestros pensamientos está mostrando cómo está nuestro corazón. Pero Dios dice que su espíritu escudriña lo que hay en nuestro corazón. Entonces podemos confiar en que Dios, cuando estamos siendo espirituales, Dios va al escudriñar. Yo he tenido esta experiencia tan hermosa que aun cuando Dios te está corrigiendo, aun cuando Dios te está pues sí, como confrontando con ciertas cosas, cuando te está escudriñando, o sea, es para perfeccionarnos, es para que podamos ser más como Cristo, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Quiero terminar nada más con un versículo, es Romanos 8:5, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso es, o sea, it blew my mind, o sea, me quedé como, porque porque dije, ok, estoy batallando tanto con mi mente y mis pensamientos, pero después Dios me está diciendo, enfócate en mí. Y yo puse mi ley en tu mente, ¿no? Y me está dando de que una respuesta, una salida, de que sé espiritual, anda en el Espíritu, porque dice aquí que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y andan en las cosas del Espíritu. Entonces, pues no sé, yo creo que Dios quiere cosas muy buenas para nosotros porque somos sus hijos, y no quiero que nos perdamos de eso que tiene para nosotros, de eso que quiere decirnos cada día a través de su palabra, a través de oraciones, a través de lo que pasa, de que no nos distraigamos por todo lo que está pasando, por todo lo que queremos hacer o lo que queremos lograr, sino que nos podamos enfocar en Dios, porque estamos aquí por y para Dios, y estaría muy bonito que podamos estar en su voluntad todos los días. Y pues solo eso quería compartir. Y si se pueden parar para que oremos juntos. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres tan bueno, Padre. Gracias porque tu gracia basta, Señor, porque tu gracia es suficiente, tu amor es suficiente, Padre. En días difíciles, Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, que tú tienes las respuestas, Señor, que te pedimos que nos ayudes, Señor, que si nos distraemos, Señor, o si algo roba el gozo, Padre, la paz que tú nos has brindado, Señor, que nosotros podamos traerlo a ti, Señor, y poder encontrar ese refugio, Señor, ese lugar seguro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ti, Señor, en tu palabra, Padre, que podamos aprender cada día más de ti, Señor, que podamos, Padre, ser más espirituales, Señor, y menos carnales. Padre, ayúdanos, Padre, a enfocarnos, Señor, a saber que tú eres poderoso, Señor, y que es tu poder, Señor, quien nos lleva de día a día, a lugar. No necesitamos nada más, no necesitamos ser alguien importante o algo especial. Ya somos especiales porque somos tus hijos, y todo regresa, Señor, a ese fundamento, Señor, a esa base que es la cruz, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo, Señora, mandaste a Jesucristo y para que muriera por nosotros en la cruz, Señor. Y gracias a eso, Padre, podemos ser libres. Gracias a eso sabemos que no tenemos que estar que nuestras mentes pueden ser libres de todas esas cosas, Señor, que a veces nos abruman, nos angustian, Señor, nos dan ansiedad, Padre.
Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, cambiando nuestros pensamientos, Señor, poniendo tu ley en nuestros pensamientos, Señor, en esta juventud de impacto, Padre. Ayúdanos a ser diferentes, a responder de manera diferente a cada situación, Señor, no para nada más, sino para mostrar tu poder, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Ayúdanos, Padre, a que no perdamos otro día más, Señor, siendo negativos y andando en la carne y enfocándonos en todo lo incorrecto, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos guíes, Señor, para seguir en tu voluntad, Señor, en tu presencia, y que podamos ganar a más almas, Señor, para Cristo, que podamos, Padre, mostrar tu poder a donde quiera que vayamos, Señor, sabiendo que es por ti, Señor, es por tu gloria y es por tu gracia, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre, por no confiar, Señor. Perdónanos, Padre, por no hacer tu voluntad. Perdónanos por estar tan distraídos con nuestras preocupaciones, Señor, que no podemos verte, Señor, que no podemos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a ser más espirituales, Señor, y menos carnales, Padre. Muéstranos cómo hacerlo, Señor, día a día, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos perdonas cada día, Señor, porque tienes paciencia con nosotros, Señor. Y la verdad que es inmerecible, Padre, pero aún así, Señor, tu gracia es suficiente, tu amor es suficiente, Padre. Te entregamos nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.